Buenas tardes, un saludo muy especial a nombre del Centro de Historia de Itagüí. Nos encontramos hoy en la segunda charla del mes de junio. Le recordamos que tenemos un convenio en sala concertada con CADAVI, una institución que administra proyectos culturales del municipio de Itagüí. Hoy tenemos como invitado a Luis Guillermo Cardona, que es actual vicepresidente del Centro de Historia de Itagüí. Él nos hablará de Itagüí como espacio que siempre recordaremos. Luis Guillermo fue fundador del Octubre Cultural de Itagüí, el encargado del Cineclub. Él como crítico de cine trabajó en este proyecto por varios años. Hoy lo tenemos como miembro de número del Centro de Historia de Itagüí y actual vicepresidente. Luis Guillermo nos va a trabajar también aspectos que tienen que ver con sitios, espacios que han sido muy importantes para todos nosotros los itagüiseños, pero en particular para él. Y unos espacios en particular que son de su historia personal, de su biografía personal, que fueron muy significativos en su vida. Guillermo. Jorge, muchas gracias. Agradezco al Centro de Historia por la oportunidad que me da de dirigirme nuevamente a ustedes. En el día de hoy voy a hablar de una charla que he llamado Itagüí, espacios que nunca olvidaremos. Le puse este título porque considero que en nuestra existencia hay tres clases de espacios sobre los cuales nos movemos. Los primeros de ellos son aquellos que visitamos cotidianamente, pero que no dejan en nosotros ninguna huella, ningún significado. Los segundos lugares son aquellos que son deslumbrantes, llamativos, porque resultan bellos, porque resultan lujosos, esplendorosos, pero que tampoco nos marcan en ninguna forma, exceptuando pues por el aspecto estético que ofrecen. Y los terceros lugares, y los que yo considero más importantes, son aquellos que, por humildes que sean, por simples que sean, por sencillos que sean, dejan en nosotros una huella imborrable porque nos hicieron felices o porque significaron para nosotros una lección de vida inolvidable. Comencemos entonces. Bueno, el primer espacio que quiero recordar es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. ¿Por qué recordaré yo este espacio? Se preguntarán ustedes. Lo primero es porque este era un lugar obligado cuando estábamos muy pequeños y a mí, como a todos los niños, nos tocaba ir a misa a los domingos. Pero para mí la misa era una cosa bastante simpática porque yo llegaba a la iglesia y me ubicaba justamente en este puntico. Desde aquí tenía perspectiva para dentro de la iglesia o tenía perspectiva para abajo, donde a 1 cuadra y 20 metros encontraba el Teatro Caribe. Entonces, yo siempre estaba pendiente de la hora en que debía arrancar para la sala de cine donde iba a ver mi matinal. Sin embargo, mientras estaba aquí parado en la misa, trataba de estar lo más atento posible a lo que dijera el sacerdote y de pararle bolas pues como a la misa y conectarme con Dios en ese sentido. Pero me ocurrió una cosa muy interesante cuando era un estudiante de primaria, es que cierto día apareció en el colegio el párroco de turno, el nombre no lo recuerdo y me gustaría recordarlo porque fue un personaje muy valioso en mi vida, en vista de que él llegó al colegio, a la escuela, perdón, la escuela Diego Echavarría Misas, entre otras cosas, y él llegó con la idea de que necesitaba unos colaboradores para salir a recoger limosnas con las cuales él le daba almuerzo a las personas de pocos recursos del municipio. Entonces yo fui uno de los que me propuse para aceptar esa labor y todos los jueves salíamos en una camioneta, una especie de lo que llamábamos en aquel tiempo una bola. Era una camioneta, el sacerdote iba adelante con un conductor y yo iba en la parte de atrás con otro compañerito que también aceptó la tarea y recorríamos los diferentes barrios de Itagüí, que en aquel tiempo por fortuna eran más poquitos,
y íbamos recogiendo los aportes que la comunidad iba haciendo para el sacerdote. Él obviamente pues hacía todo el discurso de motivación y contaba para qué era lo que recogíamos. Y lo que más me gustaba de este sacerdote era que era un tipo de un compromiso con la gente, que yo creo que no lo tienen demasiados sacerdotes, desafortunadamente. Y uno llegaba a la parte de atrás, donde quedaba, por aquí quedaba la casa cural, todavía queda, y en ese lugar entonces había unas señoras que el día sábado madrugaban desde muy temprano a preparar un almuerzo como para 30 personas aproximadamente. El chico y yo, que éramos los colaboradores del sacerdote, éramos entonces los que servíamos el almuerzo y los que al final recogíamos los trastos para llevarlos a la cocina, donde las señoras pues hacían el oficio del lavado. Y bueno, esta experiencia fue muy satisfactoria porque uno veía la satisfacción de todas las personas de menores recursos. Y esto se hizo, no sé por cuánto tiempo, quizás 8 meses, un año tal vez, hasta que cierta vez el sacerdote comenzó a cuestionarse de que esto era asistencialismo y que no se trataba de darle un pan a la gente, sino de ayudarle a ganarse ese pan y ayudarle a tener una labor, un oficio con el que pudiera sobrevivir. Pero como había muchas personas que tenían algún nivel de discapacidad o la edad ya les impedía como asumir algún oficio, entonces el sacerdote siguió haciendo esto con cierta satisfacción. Pero al año entrante entonces ya me imagino que cambió de asistentes o algo por el estilo, pero lo cierto es que esa labor desapareció como a los 2 años después de que yo comencé a trabajar en ella. Este pues fue como la primera cosa que me interesó mucho de la iglesia y por lo que la recuerdo muchísimo. La otra es que la parroquia era la propietaria de una sala de cine que quedaba también en esta calle, en la 51, que se llamaba el Teatro Josi. Y yo tuve el privilegio de ser el hermano del novio de la taquillera del teatro. Y entonces con ella tenía la posibilidad de entrar gratuitamente a la sala y me vi muchas películas de aventuras, de Tarzán, de gladiadores, del Zorro, etcétera, etcétera. Y bueno, es un favor que le debo a la iglesia porque en definitiva esta empleada, Fabiola, era una empleada de la iglesia. Y esa es otra cosa que recuerdo muchísimo. Y ya les decía entonces, los matinales para mí era como llegar a la iglesia y bendecir a Dios porque me daba la posibilidad de irme enseguida para el matinal. Y hacia allá llevaba las moneditas que guardaba toda la semana y me iba a ver las películas de turno. Este es pues el recuerdo que tengo de esta iglesia y esa era más o menos la fachada que había en aquella época. Como siempre, el reloj nunca ha funcionado y yo no entiendo por qué todas las iglesias tienen el reloj totalmente parado. Pero bueno, ahí lo siguen dejando. El siguiente recuerdo que tengo también tiene que ver con la iglesia, es el de mi primera comunión. Cuando yo hice mi primera comunión, vivía en este lugar, donde ahora está Eléctricos Itagüí, esa era mi casa, pero en este momento pues ya es un almacén de repuestos y de todas las cosas que tienen que ver con la electricidad. ¿Por qué recuerdo esta primera comunión? Por un hecho muy especial. Aquí en este lugar, esta era la entrada al segundo piso y esta era una entrada a una casa que quedaba al fondo. El señor que vivía en este piso, don Luis Rodas, tenía aquí una tiendecita y estuvo aproximadamente 50 años en ella y todos los días lo veía sentado aquí en una sillita esperando que llegara algún cliente para venderle. Ese señor me parecía a mí como una especie de estatua viviente porque 50 años lo estuve viendo ahí, inclusive cuando ya no vivíamos en esta casa, yo volvía por estos lados o tenía que ir al cementerio alguna cosa y ahí seguía viendo al señor sentado en la sillita. Pero lo más interesante que ocurrió en mi primera comunión es que ese mismo día aquí vivía un amigo que se llamaba Gonzalo. Gonzalo era un mestizo, pero uno de los amigos más queridos que yo podía haber tenido en mi infancia. Y su familia era mucho más pudiente que la mía.
Entonces, Gonzalo hizo la primera comunión el mismo día que yo, pero él salió en un carro así todo elegante y ahí me tocó salir a pie caminando con mi mamá y mi hermana hasta que llegamos a la iglesia. Y cuando volvimos, en la casa de Gonzalo comenzó a llegar gente por montones y cada quien llegaba con un regalo de lujo. Y bueno, Gonzalo a todo el mundo lo recibía con mucha amabilidad, con mucha satisfacción. Yo, en cambio, me paraba en la puerta de mi casa, que era más o menos aquí en este punto. Aquí había un corredor donde nos sentábamos a jugar mucho los pelados y entraba pues a mi casa y el único que llegó a darme un regalo fue el novio de mi hermana, el cual me regaló unas medias cafés que yo puse en la cama y esperando pues que llegaran muchas otras personas a darme otros regalos que yo pudiera poner en mi cama. De pronto iba donde Gonzalo, miraba su cama y su cama estaba repleta de juguetes de todas clases, balones, armatodos, hasta una bicicleta de lujo había por ahí montada. Y bueno, él me los mostraba con toda humildad y me decía, ¿qué te parecen? ¿Con cuál vamos a jugar esta semana? Y era muy generoso conmigo, Gonzalo. Entonces, en algún momento, por mostrarme algo que tenía debajo de la cama guardado, Gonzalo se agachó y la pierna, el pie, se le enredó con la cadena de la bicicleta y la media se le rompió. Cuando yo miro la media, estaba totalmente rota y Gonzalo casi se pone a llorar porque me dice, ay, Guille, donde mi mamá me vea esta media me va a pegar, mira yo con esta ropa que tengo y mi mamá me va a pegar. Y como yo estaba vestidito de café, mi vestido era completamente café, un color que yo odié desde chiquito, porque siempre lo asocié con las cucarachas y con los hábitos que le ponían a los cadáveres que me parecían horrorosos. Y entonces nunca me gustaba el café, pero me tocó aceptar este vestido porque, bueno, a caballo regalado no se le mira el diente. Y cuando me acordé que las medias que me habían regalado eran justamente de color café, encantado fui a buscarlas y vine corriendo y se las entregué a Gonzalo y le dije, cámbiate esas medias inmediatamente. Y él se las cambió. Entonces, obviamente, él quedó muy agradecido conmigo por ese detalle y me dijo, Guille, ¿qué regalo querés que te dé? Pues coge cualquier cosa de las que hay aquí en esta cama. Y yo le dije, hermano, no me regale nada, de todas maneras yo voy a jugar con todo eso, entonces no se preocupe, deje esa vaina así que no pasó absolutamente nada. Bueno, eso fue la anécdota y con Gonzalo seguí siendo un gran amigo hasta que después, no sé cuánto tiempo después, se fue para Bogotá con su familia y nunca más volví a verlo, pero es una persona a la que recuerdo con mucho cariño. Esta era la calle en la que quedaba mi casa. Miren aquí otra vez el lugar, aquí está otra vez Eléctrico Itagüí. Y esta calle también la recuerdo muchísimo porque alrededor de esta manzana donde yo vivía, y aquí vivían muchos de mis amigos, en este alrededor solíamos hacer cada tanto lo que llamábamos las procesiones. Entonces salíamos con un santico del tamaño de una muñequita de las que juegan las niñas y lo cargábamos pues entre cuatro y el resto tocábamos ollas, tocábamos tapas de cualquier cosa, hacíamos cascabeles con tapas de gaseosa y hacíamos procesiones por toda la manzana y era una cosa deliciosa. Cantábamos canciones de todo tipo y bueno, pasábamos maravilloso. Esta calle para mí es inolvidable. Aquí arriba, en este lado, queda el cementerio y aquí al frente quedaba Satesco, donde trabajaba una de mis hermanas, que trabajó también allá un montón de años hasta que se jubiló. Y en esta cuadra vivían un montón de personas muy queridas, unos vecinos increíbles, bueno, que fueron amigos toda la vida hasta que nosotros nos marchamos. Y después inclusive a algunos los visitábamos. El siguiente espacio es este. Esta era una casa que a nadie tampoco le significa nada, queda en la calle 43 con la carrera 49, o sea, como quien dice, nosotros vivíamos aquí cerca del cementerio y caminábamos cuadra y media y llegábamos a esta casa. Entonces resulta que mi papá había vendido la casita que era lo único que teníamos en la vida, esa casita donde vivíamos, y mi papá la había vendido para comprarse un lote que quedaba aquí en la esquina bajando una cuadra.
En ese lote, mi papá tenía pensado hacer una casa para nosotros, pues mucho más digna de su linda familia. Entonces alquiló una casa al frente de esta, que era una casa supremamente humilde, fea, con un árbol atrás de brevo que tenía una gusanera miedosa y uno ni dormía pensando en esos gusanos. Y en aquel tiempo pues no vendían los famosos aerosoles para acabar con los insectos y más bien los sacábamos a la calle y bueno, pero cuando vivíamos en esta casa, este era un lote vacío y aquí apareció un doctor que se llamaba el doctor William Saldarriaga. Este doctor comenzó a construir esta casa, pero era solamente, inicialmente era un primer piso, después le echaría este segundo. Y cuando comenzó a construir la casa, mi mamá, al ver lo que venía, observar la obra y a estar pendiente como de los trabajadores, mi mamá que siempre fue una mujer bastante servicial, entonces invitaba al doctor Saldarriaga a que se tomara un café, a que se tomara un vaso de leche, un tinto, a que se comiera una galleta, en fin. Y terminó haciéndose muy amiga del doctor Saldarriaga. Y cuando la casa estuvo terminada, el doctor Saldarriaga llega un día donde mi mamá y le dice, Aura, ¿cómo te parece la casa que hice? Vení para que la mires. Y entonces va, mi mamá la mira y la elogia porque realmente la casa había quedado muy linda. Y después pues, de que el doctor vio que ella estaba contentísima con la casa, el doctor le dijo, Aura, la casa es tuya, vení, ocupala y me pagas cuando puedas, cuando no puedas no me pagas, tranquila, esta casa es tuya, vení, ocupala con tu familia. Y hecho, dicho y hecho. Nos fuimos para esa casa y creo que es la casa más lujosa que hemos tenido en los siguientes 20 años. Fue una casa muy linda, muy agradable. Y por suerte, pues mi mamá siempre tuvo con qué pagarle porque tuvimos en aquel tiempo hermanas que trabajaban y estaban bien vinculadas. Eh, es una casa pues que demuestra que la vida hace milagros, pequeños milagros, sobre todo cuando uno trata de ser gentil y correcto con la gente. El otro espacio que me parece muy importante queda a media cuadra de la casa que les acabo de mostrar, o sea, la casa quedaba aquí y yo venía todos los días por este lugar y en esta casa vivía la familia más pudiente, yo diría que del barrio Las Mercedes, aunque esto ya dicen que es la gloria de aquí para abajo. Pero en este barrio, en esta casa vivía una familia muy pudiente y eran los únicos que tenían televisión. Nadie más en la cuadra teníamos televisión, solamente ellos. Y entonces yo era un pequeñito de creo que 10 años, 9 tal vez, y me venía y cogía esta piedra. Yo creo que es la misma porque todavía está ahí, mírenla. Eh, Cogía esta piedra y la colocaba aquí. Aquí quedaba una ventana grande, la puerta principal estaba aquí enseguida de la ventana y aquí quedaba esta otra ventana, pero era mucho más grande. Esta fachada está totalmente modificada, ahora me imagino que es propiedad de otra familia que la habita. Entonces yo traía la piedra, la arrimaba aquí a la ventana, porque la ventana era muy alta. Esto lo deben haber subido quién sabe cuándo, pero esto era mucho más bajito. Y yo me subía a la piedra, me paraba en la ventana y desde la ventana veía el televisor que estaba aquí al fondo, a la izquierda. Todos los días, religiosamente, venía, miraba por la ventana, sobre todo a la hora después de salir de la escuela, que iba a la casa, me tomaba una guapanela con una arepita redonda untada de mantequilla y me venía para acá y me ponía a ver televisión. Veía Van Masterson, veía una telenovela que se llamaba Sacrificio de Amor, que fue la primera telenovela que protagonizó María Eugenia Dávila, y veía el noticiero de Avianca. En aquel tiempo había solamente un canal y uno tenía que ver lo que dieran y eso era lo que daban después de que yo salía de la escuela. Pero Van Masterson me encantaba y no me la perdía. Entonces, lo que me resultó curioso de esta experiencia y que apenas lo vine a comprender cuando ya era un hombre mayor, es que a pesar de que yo todos los días me paraba ahí, la señora, una señora muy linda, la mamá de dos niños, los dos niños se sentaban a este lado, la mamá todos los días llegaba a la hora del algo y les traía
unos chocolates espesos, deliciosos, con pan de quesos, con queso, bueno, las cosas más ricas del mundo, y yo a través de la ventana miraba a los niños y me babiaba. Y esto lo hacía en verano o en invierno. Cuando era invierno yo me traía un plástico, cogía la piedra, la colocaba, me ponía el plástico sobre la cabeza, me cubría lo mejor que podía y seguía. Yo creo que esto pudo haber sucedido durante 2 o 3 años más o menos que yo estuve viendo televisión ahí, hasta que algún día mi papá tuvo la forma de hacerse a un televisorcito, la mitad del de ellos, pero bueno, podíamos ver televisión. Pero durante estos 2 o 3 años, estos niños nunca me dirigieron la palabra y la señora nunca jamás ni me saludó, ni me invitó a entrar para ver televisión, ni nunca me regaló ni un café, ni un pan de queso, ni un confite. Pero yo estuve los 3 años aquí mirando televisión. Yo recuerdo que cuando hablaba con mi mamá, yo le decía siempre lo hermosa que me parecía esta familia y le decía lo agradecido que vivía porque nunca jamás me echaron de la ventana. Ellos nunca me regañaron, ni me botaron la piedra, ni me dijeron usted por qué se hacía ahí, no. Me dejaron que yo viera televisión todo el tiempo del mundo y nunca me regañaron. Entonces yo vivía supremamente agradecido con ellos. Hasta que ya muy mayor alguien me dijo, oíste, pero ¿cómo te pasó eso tan increíble? Yo no puedo creer que esa familia nunca te haya mandado a entrar a ver televisión. Pues sí, nunca me mandaron a entrar, pero para mí eso no era nada importante. Lo importante era que podía ver televisión. Bueno, ese recuerdo jamás lo olvidaré y esta casa para mí dejó una huella muy significativa porque fue aquí donde aprendí a amar los audiovisuales, donde aprendí a amar la televisión y después sería ese gusto por el cine que se me quedó para toda la vida. Si hay alguna pregunta o algún comentario hasta el momento, los escucho. ¿No? Bueno, este otro lugar también es muy significativo para mí porque en una de estas casas, no estoy seguro si fue esta o esta, pero fue en una de estas dos casas, esto queda a media cuadra bajando por la Clínica Antioquia. En esta calle, en aquel tiempo la circulación era mínima, pasaba un bus cada 10 minutos y un carro cada 5 o cada 15. Era una vía muy poco transitada porque todos los carros solían transitar por la carrera 50, que era la principal, y esta era la 49. Entonces, en ese tiempo nosotros utilizábamos esta vía para jugar pelota. Ya estaba pavimentada por fortuna y aquí jugábamos pelota todos los días o cada que salíamos pues de la escuela. A veces jugábamos pelota envenenada, jugábamos béisbol utilizando 4 árboles que habían por aquí en una esquina. Y dentro de estos juegos éramos una gallada como de 10 o 12 muchachos y el único peligro que teníamos era que cuando venía un bus y hay veces venían a cierta velocidad, entonces nosotros corríamos y nos parábamos o aquí o al otro lado donde estaba el edificio Normesán, esperábamos que pasara el bus, dejábamos la pelota rinconadita por aquí en un borde y enseguida seguíamos jugando. Y aquí en esta casa o en esta vivía un muchacho, el nombre no lo recuerdo, creo que era de apellido Álvarez, pero el nombre se me olvidó desafortunadamente. Y era un muchacho muy querido, un muchacho muy noble, con un aspecto muy amable, la familia también era muy amable, pero no sé si era él el que no quería salir de su casa o no le gustaba el fútbol o la mamá no quería que se expusiera pues a los riesgos que nos exponíamos nosotros, pero lo cierto es que el chico nunca salía a jugar con nosotros. Y más bien entonces aquí se hacía en una ventana, tenía una ventana que tenía una reja, y él se hacía sobre la ventana y sacaba los piecitos y los apoyaba en la reja. Él se quedaba mirándonos y yo no sé por qué lo miraba con tristeza, porque yo decía, pero ¿por qué este muchacho no sale? Y creo que más de una vez le dije, vení jugar con nosotros y él hacía un asentimiento negativo con la cabeza, o sea, negaba con la cabeza o decía alguna palabra que mostraba que no podía salir sencillamente o que no quería salir. Pues cierto día estábamos jugando a la pelota
entre otras cosas íbamos ganando el partido sobrados nosotros los de mi bando, cuando de pronto vimos que venía un bus arriado y aquí estaba nuestro joven amigo sentado sobre la rejita con los piecitos apoyados sobre la reja. De pronto el bus se viene a toda, nosotros corrimos todos hacia el edificio y subimos las escaleras del edificio, y cuando de pronto vemos que ese bus se viene y justo se da contra la ventana donde está el joven y le amputó las piernas. Esa experiencia me marcó para siempre y bueno, creo que nunca voy a olvidar a ese muchacho. Desafortunadamente después no lo volví a ver, pero sé que es un muchacho que, a pesar de haber quedado en una silla de ruedas, sé que prosperó mucho, hasta pienso que llegó a ser médico, no recuerdo qué profesión terminó, pero fue un muchacho muy emprendedor y siguió avanzando muchísimo. Ignoro si esté vivo o si haya fallecido, pero esa experiencia me marcó para toda la vida y este lugar entonces nunca lo voy a olvidar por eso. Como ven, la ciudad se ha transformado muchísimo, le ha dado un gran paso al comercio y bueno, las cosas ya no son como eran antes. ¿Hay preguntas o comentarios al respecto? Todavía no. Bueno, este otro espacio, el cementerio, lo recuerdo sobre todo por el baldaquín. El baldaquín es el nombre que se le da al pabellón del altar. Este era el pabellón, aquí se sube el sacerdote cuando va a decir una misa, y aquí al fondo hay unos osarios que dan la vuelta a todo el baldaquín. Estos osarios eran bastante sombríos, y yo recuerdo que los jóvenes de mi barrio, de la cuadra que quedaba aquí abajito, entonces teníamos cierta costumbre de venirnos aquí a horas de la noche. Esto era, por supuesto, bastante iluminado. En aquel tiempo habían lámparas que iluminaban el cementerio, y para nosotros entrar no era nada difícil, porque en una de las rejas que había en la entrada había un agujero y por ese nos colábamos y podíamos perfectamente entrar al cementerio. Entonces el gran reto era subir estas escalas. Esta puerta casi siempre permanecía ajustada pero no sellada, y entonces nosotros entrábamos y el reto era que le diéramos la vuelta a los osarios en plenas horas de la noche. Esto era totalmente oscuro y realmente era espeluznante en cierta forma darle la vuelta, porque uno se imaginaba pues el cuento de las ánimas y de los espíritus malignos y todas esas cosas. Sin embargo, nosotros aprendimos a asumir el reto y le dábamos la vuelta a esos osarios sin ningún problema. Había pues muchachos que no lo habían hecho nunca, y estos sí terminaban o casi desmayados o salían muertos del susto, pues porque imaginaban toda suerte de cosas mientras hacían ese recorrido que no era precisamente corto. Y también quiero mucho este espacio porque aquí está mi papá, aquí están dos hermanas mías, aquí está mi abuela y bueno, un montón de familiares reposan sus huesos por aquí en alguno de estos lados, y este espacio pues para mí es sagrado. Bueno, de este espacio yo creo que ustedes lo conocen y no voy a hablar mucho porque ya he escrito bastante sobre él. Los que quieran leer lo que pienso de este espacio pues pueden encontrarlo en las revistas Manzanillo número 2, 3 y creo que hasta la 4. Y bueno, este espacio lo adoro porque aquí fue donde me formé. A este espacio le debo más que a las escuelas, y fue aquí donde yo aprendí a conocer a los grandes autores. Aquí fue donde aprendí a leer prácticamente y a escribir, porque cuando uno lee con frecuencia aprende a escribir. Y es un lugar que sigo añorando y que sigo deseando que se convierta nuevamente en la biblioteca de Itagüí. Miren que el nombre nunca ha desaparecido y yo quiero que vuelva a ser la biblioteca de Itagüí. Entonces sigo rezando y abogando con quien puedo para que alguna vez los libros que don Diego tenía aquí y que todavía se conservan regresen a este espacio y sea realmente la biblioteca de Itagüí para siempre. Este es un espacio que jamás Itagüí debería alterar, sino que lo debería inclusive perfeccionar y mejorar todo lo que se pueda y conservarlo siempre como biblioteca, porque esto es un símbolo
de biblioteca. Cuando Itagüí tenía la biblioteca de Itagüí en este espacio, creo que era la biblioteca más importante, si no de Colombia, o sea, no solo de Colombia, sino posiblemente de muchos países de Latinoamérica. Entonces, bueno, los que me quieran apoyar, hagan campaña para que volvamos a recuperar este maravilloso espacio como biblioteca. Y yo pienso que donde está la biblioteca actualmente, aquí a la vuelta en el Parque Obrero, debería ser una escuela de artes y oficios o cualquier cosa que contribuya a la formación de nuestros ciudadanos. Si hay algún comentario, imagino que muchos de ustedes han tenido experiencias en la biblioteca. Si alguien quiere comentar algo. Levantó la mano. Ah, bueno, por favor, es que yo estoy viendo solamente el PowerPoint, no veo a nadie, así que por favor tú me indicas quién quiere decir algo. Sí, Ofelia, adelante. Muchas gracias. Encantada escuchando tus historias, Guillermo. Bueno, yo soy una persona que vivió en Itagüí 35 años. No soy oriunda de Itagüí, pero viví una etapa de mi vida. Hace 3 años que ya vivo en otra parte, pero de verdad que adoro también este espacio, el último que mostraste, la biblioteca de Itagüí. En este espacio, o sea que ahora es como, era pues un auditorio, no sé ahora qué era el auditorio. Asistí durante muchos años, no sé, como 5, 6 o más años, no sé cuántos, pero muchísimos años, los martes a las 7 de la noche había el cine, se llamaba el espacio cine. ¿Cómo vamos o cómo nos...? No me acuerdo bien cómo se llamaba el título pues del espacio en sí, pero asistí a ese cine, unas películas divinas, todas pues relacionadas como con una especie de cineforo, ¿no? Como sí. Cineclub, algo así. Sí, pero bueno, lo disfruté muchísimo, muchísimo ese tiempo, ese espacio del cine, lo mismo que después estaban haciendo, presentando conciertos. Sí. Cada mes había un concierto en esa sala. En todo caso, ese espacio para mí es de grata recordación. Porque lo disfruté muchísimo, muchísimo. No me perdía cualquier evento cultural que hubiera ahí. Entonces, bueno. De todo lo que hace los lugares que has mostrado, mencionado, me quedo con el último, esa ventanita Perfecto. que estoy viendo en este momento. Perfecto, Wow. perfecto. Me alegra muchísimo. Muchas Muchas gracias, Ofelia. Bueno, el otro espacio que les quería mostrar es este. La cárcel municipal. Y ustedes dirían, ¿y por qué elige ese espacio tan horrendo y como tan lúgubre? Y donde entra pues la gente que se supone que ha violentado la ley de alguna manera. Bueno, pues parece que también yo la violenté, pero en realidad no la violenté, la violentó un amigo mío y yo llegué aquí a este espacio. Resulta que algún día estaba con 3 amigos en la carrera 52, en aquel tiempo había una especie de separador con árboles que dividían la calle en 2 y nosotros estábamos parados a la sombra de un árbol, pero tirando hacia la calle por donde subían los vehículos. Estábamos los 4 amigos y de pronto pasa una patrulla de la policía y uno de los amigos que era muy charlatán y muy bromista le dio por lanzar una frase que dijo: no den la vuelta que es pendejada. Y el que dice eso, y parece ser que uno de los policías de la patrulla nos escuchó, porque la patrulla nos desvió pues para poder pasar, y el policía nos escuchó, paró la patrulla y nos hicieron subir a los 4 a la patrulla. Aquí nos trajeron, aquí al entrar uno se encontraba con 2 personas, no sé si eran policías o simples vigilantes, nos hicieron de... Bueno, nos hicieron desnudar y enseguida nos quitaron nos guardaron todas las cosas que teníamos, metálicas, monedas, llaves, cualquier cosa que pudiera ser un peligro allá adentro. Y nos metieron por aquí al fondo, uno pasaba por este espacio, había un patio
y en ese patio, como todos éramos unos sardinos de 18, 19 años a lo sumo, comenzaron a gritar, uy, carne fresca, qué delicia, tráiganosla para acá. Pero resulta que como éramos jóvenes nos llevaron al segundo patio y yo creí que allí íbamos a estar con puros muchachos de nuestra edad, pero mentiras. También había un montón de gente mayorcita y de todo tipo ahí recluida en ese patio. Era un patio más o menos de unos 3 metros por 10 de fondo. Y yo creo que ahí habían aproximadamente unas 70, 80 personas recluidas. Mis amigos entraron de primero, yo entré de último, y cuando entro se aparece un fulano que me acaricia la cabeza y dice, uy, este pelado es para mí, yo lo voy a cuidar para mí. Y entonces él que dice eso, y lo dijo con un tono pues como tan dominante, que a mí me asustó y me dio escalofrío en el cuerpo, pero en ese preciso instante llega un muchacho todo fornido y le pone la mano en el hombro a este tipo y le dice, si lo volvés a tocar, te mato. El tipo ahí mismo bajó la cabeza, se retiró y fue por allá al fondo y se escurrió. Y el muchacho me mira y me dice, el corpulento llega y me mira y me dice, hermano, yo a usted lo conozco. Usted es hijo de doña Aura, mi vecina que vive a una cuadra abajo de mi casa. Y hermano, su mamá es la mujer más buena que yo conozco en el mundo, entonces lo que le pase a usted, hermano, me tiene que pasar a mí. Venga que conmigo no le va a pasar absolutamente nada. Y el muchacho tenía un lugarcito en el último metro del patio, había lo que se llamaban los cambuches. Era un muro en cemento donde los muchachos se acostaban y el que podía pues se armaba ahí cualquier forma de colchón con una cobija o con un saco o con cualquier cosa. Y este muchacho tenía el privilegio de contar con uno de esos espaciecitos. Estos espacios los tenían como los duros de la cárcel, pues los que en ese patio, digamos, dominaban el terreno, porque eran los más bravos, o los mejor aliados, no sé realmente cómo era eso. Pero este muchacho entonces me llevó para su cambuche y comenzó a contarme por qué estaba ahí. Cuando él me contó por qué estaba por asesinato, yo me acordé que yo había visto ese asesinato, entre comillas. Entonces, él me contó lo que había pasado, me dijo que era que su suegro no lo quería, que él tenía a la novia ahí al lado de su casa, pero que el suegro todos los días pues lo insultaba y lo echaba, que porque él era un vago, que porque él no hacía nada, que su hija se merecía un tipo más valioso. Y el tipo le tenía inquina pues al hombre y ese día me acuerdo que yo subía para una escuela de artes y oficios donde yo estudiaba, donde ahora es el barrio de la Independencia, y subía, y cuando vi que en la esquina de la casa de él, justamente que era como así, dándole una curva aquí para ir a una diagonal, yo lo vi a él discutiendo con el señor. El señor tenía una camisa blanca, ella era bastante mayor, parecido como a este que está aquí, pero mucho más delgado, y el señor se entró todo bravo y salió con un machete. Entonces comenzó a retar a este muchacho, pues dispuesto como a darle con el machete, y el muchacho entonces volvió y se entró también a su casa y también salió armado con otro machete. Yo pude ver claramente que este muchacho le lanzó un machetazo al señor, pero yo diría que apenas le rozó la camisa y si mucho le rozó la piel y probablemente hasta le hizo una pequeñita herida, pero yo no vi inclusive salir sangre. Lo cierto es que el señor inmediatamente cayó y cuando cayó yo ya vi que tenía que seguirme para el colegio y dije, hijo de pucha, este muchacho mató a ese pobre viejo. Y hasta renegué de ese muchacho y dije, bueno, pero ¿cómo pelea con ese pobre viejo? Y vea, lo mató y me fui pues todo iracundo pensando en ese muchacho tan malo y me fui para el colegio y no volví a saber de ese caso cuando al otro día me dijeron que el señor se había efectivamente muerto. Y resulta que este muchacho que supuestamente mató a este otro señor
era el que estaba en la cárcel y el que me había salvado de la mala situación en la que tuve en ese momento. Entonces, cuando yo le describí lo que yo había visto, le dije, hermano, vea, yo podría jurar, y si usted me necesita para que yo declare en un juzgado por usted, yo lo hago. Pero vea, hermano, yo puedo jurar que usted no mató a ese señor. Ese señor se murió de un infarto. Ese señor, cuando vio que usted lo estaba amenazando con el machete, ese señor se llenó de pánico y le dio un infarto y se murió. Pero usted no lo mató, hermano. Y se lo dije con tanta certeza y tanta claridad que este muchacho me abrazó y me dijo, hermano, usted me quita un peso enorme de encima porque yo ya me creía un asesino, hermano, y yo jamás hubiera querido matar a ese pobre viejo, si yo hasta lo apreciaba, siendo el papá de mi novia y todas esas cosas, hermano. Usted no sabe la tranquilidad que me da, hermano, no joda. Venga, hermano, quédese aquí, que yo, el almuerzo que aquí dan es muy cochino, es muy maluco, venga, que aquí me traen el almuerzo a mí ahora y yo lo comparto con usted, hermano. Y no se preocupe, usted con esto que me dijo, usted me lo mandó la Virgen, hermano. Y bueno, lo cierto es que el tipo quedó tan agradecido conmigo que me compartió el almuerzo y seguimos hablando pues entonces de sus experiencias y de sus cosas, y el tipo ya sentía yo que le había vuelto el alma al cuerpo, y inclusive me había dicho que había pensado hasta suicidarse, que porque él no soportaba haber cometido esa canallada. Y a mí el tipo, la verdad, me caía bien porque yo sí lo había visto varias veces, pero no sabía ni que era amigo de mi mamá. Como mi mamá era tan amigable con todo el vecindario, pues seguramente era amigo de su mamá también, y hasta llegaría a ir a su casa algunas veces. Pero pasadas como 5 horas, un amigo vino y explicó pues nuestro caso, y él era como abogado y nos hizo sacar inmediatamente. Nos liberaron. Y yo me marché, pero en ese momento no comprendí la dimensión de lo que yo había hecho. Y a los policías que nos habían detenido los quedé odiando unos cuantos años. Pero después, cuando ya me puse a reflexionar en la vida, y cuando uno se da cuenta que no existe la ley de casualidad, sino la ley de causalidad, entonces me di cuenta que yo había llegado a esta cárcel porque tenía que llegar. Ese muchacho me necesitaba y alguna fuerza superior me mandó para que yo fuera un mensajero y le devolviera paz a su alma. Entonces ya este espacio para mí es un lugar sagrado. Miren lo feo que es y lo horrible que parece, pero se volvió para mí un lugar sagrado y lo quiero muchísimo. Aquí ya está en este momento el centro administrativo, que es un lugar bastante bien presentado, bastante lujoso. Ya esta cárcel desapareció. Y bueno, pero lo recordaré siempre. Esta foto para mí es memorable por esa situación. Valía la pena, ¿no? Bueno, este otro espacio que era la inspección de policía. Esta era la carrera 51, esta es la calle 51 también. Aquí bajando en la esquina que quedaba la escuela Gabriela Gaviria, y llegando a la esquina uno bajaba y se encontraba con la cárcel donde yo estuve. Aquí al frente queda el parque principal, que anteriormente era un bosque precioso y ahora es un monumento al ladrillo, pero sigue siendo interesante. Bueno, y aquí en este edificio, en esta pequeña casona, era la inspección de policía. Aquí tuve 2 casitos por los cuales la recuerdo muchísimo. El primero, que fue un caso positivo, es que yo alguna vez venía en un bus. No recuerdo si venía de Medellín o de dónde, pero lo cierto es que venía en el bus de Santa María, y desde cierto punto se subió un fulano, también todo corpulento, pero con una cara muy violenta, una cara que inspiraba miedo, y el tipo, yo no sé si estaba trabado o tenía algún trastorno mental o algo por el estilo, pero lo cierto es que el caso es que el individuo era muy intimidante y además era bastante fuerte, y yo era un flaquito en aquella época y un adolescente, entonces de solo mirarlo pues me daba miedo enfrentarme a él. Pero el individuo comenzó a acercar sus genitales a las damas que iban de pies en el bus. Les acercaba los genitales, y hasta que las muchachas se daban cuenta y se retiraban, pues porque apenas veían la cara tan horrible del tipo, ellas se retiraban y no le decían absolutamente nada. Ya iba el tipo como en 3 muchachas o 3 señoras,
y cuando me di cuenta que veníamos llegando ya a este punto, y en ese momento como me sentía impotente, y a mí no hay nada que me haga sentir más mal en la vida que sentirme impotente ante una situación. Entonces me puse a maquinar qué hacía contra ese tipo y pegarle no podía, miraba a la gente a ver si de pronto 2 o 3 me apoyaban para que lo agarráramos a golpes y no veía a nadie, todo el mundo volteaba la cabeza. Y bueno, hasta que de pronto se me ocurrió una idea que decidí ponerla en práctica. Entonces, cuando el bus venía por aquí como por Confama, me acerqué al conductor y le dije, vea hermano, cuando llegue a la esquina de la inspección de policía, por favor, deténgase y como ustedes acostumbran quedarse parados mientras pasan 2 o 3 semáforos, quédese ahí y hágase el loco, que yo voy a ir a la inspección a denunciar a ese loco que estaba irrespetando las damas, hermano, yo no voy a dejar que el man sigan esas. Y entonces, el tipo me hizo caso, entonces yo me bajé del bus y vine aquí y rápidamente al primer policía que vi le conté lo que pasaba y me vine con él hasta el bus y ahí mismo el policía agarró al tipo y se lo trajeron para acá. Yo me volví a montar al bus y me marché y no sé qué pasó con ese individuo, me imagino que a los 2 o 3 días lo soltaron, o el mismo día, no sé, pero lo cierto es que liberé a la gente del bus pues de ese problema. Ese caso me pareció muy positivo, sobre todo porque el policía me pareció supremamente diligente y con la mayor precisión vino y agarró al tipo y se lo llevó. Bueno, y el otro caso ya es más lamentable. Resulta que en alguno de estos lados del parque alguna vez vi, eso fue como años después, en la época en que Itagüí era muy peligroso porque las mafias hacían y deshacían por estos lados también, y por todo Medellín y probablemente por toda Antioquia. Y algún día un muchacho que yo sé que pertenecía a esos movimientos porque tenía bambas por todas partes, y este muchacho tenía agarrado a un joven, quién sabe por qué razón, a lo mejor es que le estaba mirando a la novia o quién sabe qué pasó. Lo cierto es que el tipo tenía agarrado al muchacho y le daba patadas, le daba golpes y mientras tanto le ponía un cuchillo en todo el cuello. Y lo insultaba y le decía palabrotas y le pegaba y volvía y lo insultaba y volvía y lo amenazaba con el cuchillo. Y yo me llené de una impotencia y de una rabia que yo decía, donde yo tengo un revólver en este momento, yo le pego un tiro a ese tipo por descarado y por abusivo. Entonces, como tampoco podía hacer nada, me volví a sentir impotente y esa, que repito, es la condición en la que yo me puedo sentir más mal en la vida. Y entonces, lo que hice fue que me vine corriendo y vine a la inspección de policía. Y entonces ahí había un comandante y me le acerqué y le conté lo que estaba pasando. Y me dijo, sí, tranquilo, mijo, váyase que ya mismo acudimos a ese caso. Pues me volví a ir muy despacio, como haciendo tiempo a ver si veía bajar una patrulla o veía a este comandante o algún policía bajar para allá. Me paré por aquí en la esquina, es que a ver si los veía salir. Pasaron como 5 o 10 minutos y nada, y entonces me fui totalmente decepcionado para la casa. En ese momento volví a sentir odio por los policías, pero después volvió la razón a mí y dije, bueno, pero es que también tengo que comprender estos pobres policías que se van a enfrentar si este muchacho estaba acompañado por un combo grande ahí que estaba en una heladería y si un policía llega allá, pues bueno, o lo quiebran o lo mandan a quebrar y entonces, bueno, también los entiendo que no tenían por qué exponerse de esa manera y a lo mejor no tenían un grupo de policías suficientemente grande en ese momento como para ir a enfrentar el caso. Con esa explicación, pues logré volver a mirar este espacio como con simpatía y bueno, después no volví a verlo con mucha frecuencia y hasta ahí llegó mi contacto con este espacio, pero bueno, tiene una huella en mi vida. Este otro lugar, Helados El Páramo, de aquí me recuerdo las paletas de arequipe, las galletas de la fuente, los conos. Este señor que se llamaba José Aníbal Escobar era un tipo queridísimo, y este lugar era de obligatorio pasar de la misa, cuando uno venía de la misa o venía del parque de hacer alguna diligencia, los que vivíamos por aquí arriba en el barrio Las Mercedes o La Gloria,
por aquí pasábamos indefinidamente, que era la carrera 49 con la calle 46, 47. En aquel tiempo esta vía era bastante empinada y por eso la llamaron el páramo, porque era bastante empinada. Entonces yo la recuerdo, además de por los ricos helados que vendía José Aníbal, también recuerdo este lugar porque cuando yo me iba cada 8 días, durante mi adolescencia fui bastante rumbero, y yo me iba cada 8 días para el Club Covadonga, me iba solo, o a veces con un amigo que se llamaba Guillermo Hernández, y íbamos mucho al Club Covadonga. Entonces, si ese día nos iba bien y los dos conseguíamos muchacha, o yo cuando me fui solo conseguí muchacha, pues a una amiguita para pasar buena parte de la noche, me daba perfectamente la 1, 2 de la mañana y casi que salía cuando el negocio lo cerraban. Entonces, como a esa hora conseguir un carro era muy complicado y yo nunca tenía para pagar un taxi, entonces me tenía que venir desde el Club Covadonga, pasar por el parque, subir por aquí, y cuando iba a llegar a la esquina donde comenzaba la subida del páramo, yo no sé por qué sentía un frío helado de que algo me iba a pasar en esta subida. Además, como aquí quedaba el seguro, esta calle era bastante solitaria a esa hora, y yo había escuchado pues de algunos atracos hechos ahí a la gente que cruzaba a altas horas de la noche. Entonces, para mí, este espaciecito era tétrico, subir este espaciecito. De día era encantador porque encontraba a José Aníbal con sus helados, pero de noche ya esta ventana estaba completamente cerrada, esta calle era muy oscura, y subir para mí este pedacito hasta que llegaba a la esquina de arriba del seguro, donde ahora es la vasija de barro, o donde termina el seguro, esto era para mí un infierno, me temblaban las piernas, y bueno, lo caminaba lo más pronto que podía. Gracias a Dios, nunca me llegó a pasar nada, nunca llegué a ver nada peligroso, pero me marcó. Recuerdo que hasta tenía sueños de que estaba subiendo esta callecita o esta carrera, y en sueños sí como que veía cosas tenebrosas, pero nunca en la vida real me pasó absolutamente nada. Este lugar para mí es memorable. Ya afortunadamente lo que era una caída muy, muy pronunciada, ya el municipio la allanó bastante, y bueno, y ahora lo vengo a recordar porque me encontré con esta foto y me pareció importante pues como contarles acerca de esta anécdota. Bueno, este otro espacio tampoco tengo mucho que hablarles ya porque también he escrito mucho sobre él. Fue aquí donde conocí el cine, donde amé el cine arte, donde comencé a ser crítico de cine, donde tuvimos el cineclub. El primer cineclub que hubo en Itagüí lo tuvimos aquí y fuimos nosotros los fundadores de él. Y bueno, este espacio para mí memorable, un espacio maravilloso. Y pensé que, durante algún tiempo pensé que este lugar estaba condenado a la desaparición total, y gracias a Dios y al esfuerzo de algunas personas en Itagüí, Mario Montoya, David Mejía y otras personas, hemos abogado porque este espacio se recupere por la importancia que tuvo en la cultura de Itagüí, y ahora nos podemos dar el placer de decir que mire cómo se está construyendo. Ahora este espacio, claro, ya está más adelantado que esto. A alguien le pedí una fotografía, pero no me hizo el favor. Espero tomarla muy próximamente porque ya está muy avanzado. Y bueno, esto va a ser nuevamente el Centro Cultural Caribe, Centro Cultural y Ambiental Caribe, creo que se va a llamar. Espero que vuelva a tener también una sala de cine y que sea un espacio donde los itagüiseños, que son una comunidad bastante inteligente y bastante llena de buenos objetivos, tenga espacios donde se pueda formar, porque cada muchacho que ingrese a la cultura, que ingrese al arte, es un muchacho que siembra futuro y es un muchacho que genera una nueva perspectiva de vida para todo el municipio. Bueno, y espero que aquí llegue gente muy calificada, que no sea gente que llegue por meros intereses políticos, sino que sea gente muy calificada, que pueda brindar artes con mucha idoneidad y que pueda preparar a un montón de jóvenes que están ávidos de cultura, ávidos de arte y ávidos de bellas experiencias.
Entonces, esto es una cosa que aplaudo profundamente porque ya es una realidad, indudablemente. Si alguien tiene alguna experiencia con el Teatro Caribe que la quiera comentar, también la escucho. Gracias, Guillermo. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Quién habla que no lo veo? Porque estoy viendo solamente el PowerPoint. Sí, así. ¿Quién eres El tú? Teatro Caribe, me acuerdo mucho del Cineclub, de los sábados en la Ah, época de Jorge. octubre cultural. Sí, Es una época bien interesante porque es la época en que a Itagüí llega el cine arte, un cine distinto al comercial. Entonces recuerdo mucho esos ciclos de 4 películas por mes, donde conocimos pues cine ruso, grandes compositores musicales, Hitchcock, las películas bueno, de eh, Buñuel. de Buñuel, en fin. Fue bien interesante pues que tener un ciclo de 4 o 5 películas de un mismo director para conocer pues ese movimiento. Y recuerdo también mucho los conversatorios que se generaban después de la película, Sí. donde se apreciaba la fotografía, la música, se hablaba de trucos del cine, en fin, bien interesante esa época del Cineclub del Octubre Cultural de Itagüí. Recuerdo que tú fuiste uno de los más asiduos asistentes al Cineclub como espectador, Sí, que justamente en esa época fue que nos hicimos amigos, Jorge, ¿te sí, recuerdas? sí, claro, yo era muy asiduo todos los sábados, porque era la posibilidad de ver cine con mucha tranquilidad. Ir a cine los domingos en el Caribe era una cosa de mucha gente, ¿no? Sí, Entonces, el Cineclub era un grupo de 50 personas muy interesados en el cine y, en fin, se apreciaba con mucha tranquilidad la película y sobre todo el diálogo que se generaba después de terminar la película era bien interesante. sí, Te sí. recuerdo mucho ese espacio, Guillermo. Ajá. Si alguien más tiene otra apreciación, otra experiencia, a ver, ¿quién más? Ya estamos terminando, son las 5:02. Ay, yo ya me Guillermo, había descuidado del reloj. Guillermo, muy interesante la Sí, exposición porque eso está en el campo de las costumbres, de las mentalidades de este pueblo, ¿no? Nosotros sí, ya somos también una fuente oral bien importante en Itagüí, ¿no? claro que Hemos sí, claro vivido que sí. 50 años en este pueblo, entonces ya tenemos mucho de ese paisaje que conocimos. Claro. Ah, perfecto, Alejandro, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por esta oportunidad. Yo ahí coloqué algo en el chat y tiene que ver, por ejemplo, se recupera el espacio, se renueva, se oxigena el Teatro Caribe en esa nueva construcción que tenemos, pero pienso que la administración le faltó como eso que le hace falta a Itagüí, que es la formación universitaria. Me pueden decir, sí, ya viene el tecnológico, pero es el tecnológico, ¿cierto? Sí, sí, Y quedamos en deuda con la obra del maestro Eladio Vélez, porque tenemos un gran ejemplo en el municipio de Envigado, y perdonen lo atrevido, pero Envigado en menos de 15 años compraron la casa que era la antigua donde vivió Débora Arango, construyeron biblioteca con su nombre, remodelaron una escuela y colocaron el taller y la escuela de artes de Arango. Llega el gobierno de Juan Manuel Santos y hace un billete con la imagen de Débora Arango. Nosotros tenemos a Eladio y eso no es importante para ninguno, simplemente sí, es el artista de Itagüí, pero nada más, no hemos hecho nada más. Entonces ahí en esa construcción mínimamente debía haber quedado también la Eladio, ¿cierto? Como escuela, como talleres, o recoger la obra como museo y también visualizar mucho más allá que podíamos tener unas facultades de arte o una universidad del arte como se había visualizado hace 25, 30 años, ¿cierto? Ahí hay una gran deuda histórica con ese legado del maestro Eladio Vélez y también integrar las otras modalidades que se vienen hablando, los laboratorios, el cineclub, todo lo que ya concentra un museo como tal. Ya el museo no es simplemente para guardar obras
y exhibirlas así periódicamente, no. El museo ya hoy es un ente vivo que se nutre y comparte y se activa es con las comunidades. Entonces, y también vemos que lo que ahorita mencionabas, de Soslayo, que eso va a caer en manos de la politiquería. Claro, eso va a ser cuota política. Falta ver quién tiene la visión ahí para hacer de eso un gran centro cultural, ¿cierto? Ahí nos toca ir como tallando también para que eso tenga una relevancia, pero no simplemente cuota burocrática. Exacto. Ahí me disculpa. Está muy bien tu aporte, te agradezco mucho. Respecto a eso, ¿qué puedo decir? Primero que la Eladio Vélez, sé que ya tiene en este momento una sede bastante satisfactoria en la carrera 49, como entre la 49 y la 50. Una sede bastante cómoda, una casa bastante amplia. Creo que se unieron dos casas y se convirtieron en la sede de la Eladio Vélez, y creo que es un lugar muy agradable. Pero lo de la universidad sí tienes razón, y creo que tenemos una deuda con Itagüí, y bueno, tenemos que seguir haciendo, la gente que está en la cultura, la gente que ama todas estas cosas importantes para el crecimiento de la comunidad, y tenemos que seguir haciendo fuerza para que en cualquier momento también el municipio llegue a pensar en grande y Itagüí se merezca una universidad con todas las de la ley. La labor de nosotros, tenemos que hacerlo, lo mismo para que el Centro Cultural Caribe no se burocratice en exceso. También tenemos que jugar un papel para ser críticos y hacer propuestas, y que la gente idónea pues también se haga presente para que de pronto se le brinde un espacio en este lugar. Bueno, la labor es de todos, no es solamente de la administración, sino de todos nosotros, que tenemos que hacer presencia, para poder que las cosas cambien y funcionen como deben ser. Pero yo estoy bastante optimista y confío en que de pronto tengamos algún alcalde en ese momento, o el que siga siendo una persona bastante sensata y piense pues en que realmente esto cumpla con los parámetros que se merece una obra de arte. Bueno, ¿alguna otra pregunta o terminamos? Bueno, yo creo que para cumplir con el tiempo podemos ir terminando, Guillermo. Aquí está el factorero. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Guillermo. Yo creo que eso hace parte de la exposición de Guillermo de las humanidades, de lo que son las humanidades, en el tema de las costumbres y las mentalidades, ya que tenemos pues una presencia ya grande en este pueblo. Los invitamos para el segundo jueves del mes entrante, otro tema del Centro de Historia de Itagüí, y el tercer jueves de julio también tenemos ya la conferencia. Feliz tarde, que pasen muy bien, muchas gracias.